Bien, y en esta mañana el equipo de DNews se ha contactado con el activista por los derechos humanos en Cuba, José Daniel Ferrer García, quien ha denunciado constantes hostigamientos por parte del gobierno de Díaz-Canel. Vamos a establecer este contacto esta mañana con José, quien está desde Cuba. Buen día, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Sí, muchísimas gracias a ustedes. Saludos a la teleaudiencia del canal. Bien, gracias además por los esfuerzos, porque sabemos que puede ser complicado, digamos, la conexión desde Cuba, pero José, queremos saber entonces qué ha pasado y qué hostigamientos ha recibido por parte del régimen de Díaz-Canel. Sí, cómo no. Primero aclarar que estamos ahora sin corriente eléctrica. Los apagones aquí son constantes y eso disminuye la calidad de la internet. Puede ser que perdamos la comunicación en algún momento. Así que paso de inmediato a explicarle qué es lo que ha estado sucediendo. Ayer en la tarde, dos agentes de la Policía Nacional llegaron hasta mi vivienda y me entregaron una notificación, una citación para hoy a las 9 de la mañana ante un tribunal de ejecución. Esto es parte de lo que impone el régimen de Díaz-Canel a quienes fuimos excarcelados recientemente, después de las conversaciones y negociaciones del régimen con la administración de Joe Biden, que terminara recientemente su mandato en los Estados Unidos, y también con el Papa Francisco y el Vaticano. Yo me niego a acudir a esta citación porque le dejé claro a mis carceleros y a varios jueces en la prisión de Mar Verde, acá en Santiago de Cuba, el pasado 16 del presente, cuando me dijeron que sería puesto en libertad condicional, que yo no aceptaba ningún tipo de condicionamiento, que no aceptaba ninguna limitación en cuanto a mis derechos y libertades, y que yo iba a continuar con mi lucha no violenta a favor de la libertad y la democracia de Cuba. Sin duda, la intención es amenazarme nuevamente, como lo hicieron ese día 16, con que me devolverán, me regresarán a prisión si continúo con mi activismo pacífico por la libertad, la democracia y el bienestar de mi pueblo. Siempre les he dicho y les dije ayer y también el 16 pasado que se ahorrasen todos esos trámites para luego fabricarme un nuevo delito, que me podían dejar en prisión, que con mucha dignidad estaría o soportaría la prisión hasta el momento en que Cuba pasase a ser una nación democrática, hasta que cayese la tiranía, pero que no iba a permitir ningún tipo de humillación ni de condicionamientos. ¿Y por qué considera entonces el gobierno de Díaz-Canel que usted debería ingresar para un nuevo periodo en prisión? A ver, quisiéramos entender por qué se considera entonces un delito que usted luche por los derechos humanos y de los ciudadanos cubanos. Sí, recordemos que Cuba es la única nación de régimen de partido único hace más de 6 décadas. Cuba es la única nación en todo el continente americano, en todo el hemisferio occidental, donde no se celebran elecciones libres y democráticas hace más de 70 años. Las últimas elecciones libres y democráticas en Cuba ocurrieron en el año 1948. Desde esa fecha hasta el presente hemos sufrido dos dictaduras: el régimen autoritario de Fulgencio Batista primero y la tiranía totalitaria en fase de post-totalitarismo que aún tenemos en Cuba. Acá libertades básicas como la libertad o el derecho a la libertad de expresión, prensa, asociación, reunión, manifestación pacífica son consideradas delito por el régimen. Y esta fue mi tercera prisión por motivos políticos. En 2003 me condenaron a 25 años de prisión luego de que la fiscalía me pidiese la pena de muerte. Me dijeron de manera clara que si no abandonaba Cuba me fusilarían. Gracias a la solidaridad internacional me condenaron a 25 años, de los cuales pasé 8 años en régimen de máxima severidad y 6 años en total aislamiento. Luego
Pasé 6 meses en prisión, me liberaron bajo el término de prisión domiciliaria, pero aclaré también en esa ocasión que no iba a cumplir con dicho término. Eso trajo consigo que me regresaron a prisión en el 11 de julio del 2021, cuando las masivas protestas que ocurrieron en Cuba, y pasé 3 años y medio en la prisión de Malverde en las peores condiciones que pueda un ser humano sobrevivir en el siglo XXI. El régimen lo que ha querido siempre es obligarme a abandonar Cuba, obtener mi rendición y sobre todo silenciarme, evitar que mi humilde activismo a favor de la democratización de Cuba continúe desarrollándose por las calles y pueblos y campos de mi patria. Y usted se niega a dejar Cuba y caer entonces en estas amenazas y hostigamientos. Usted sigue firme entonces luchando por los derechos humanos. Por supuesto, por supuesto. Mi gran sueño siempre ha sido tener una Cuba, digamos, como la Argentina que tienen ustedes hoy, con derechos y libertades para todos, sí, con problemas que deben de solucionar los argentinos de manera soberana, pero con los derechos y las libertades necesarios para poder buscarle solución a las dificultades que se le presentan al pueblo argentino o a cualquier otra nación del continente, exceptuando el régimen unipartidista de Cuba y los regímenes autoritarios de Venezuela y Nicaragua. El resto del continente, en mayor o menor medida, goza de derechos y libertades elementales para todo ser humano. Los cubanos no sabemos lo que es eso y no queda otra opción, luchar hasta el último aliento, luchar incluso, ofrendar nuestras vidas de ser necesario, con tal de que, es decir, para poder tener un día esa Cuba con... Sí, estamos hablando con José Daniel Ferrer, pues García, activista cubano. Él ya nos había indicado que probablemente el internet podría fallar, ¿no? Justamente por los cortes de luz y parte de la situación que vive día a día el cubano de a pie. Él está comunicándonos precisamente la lucha que hace en su país para poder obtener libertades. Lo que esperan es quizá no el hecho de no tener problemas, sino tener problemas que puedan ser solventables, quizás económicos. Sin embargo, la libertad de poder escoger un mandatario en el país, como no se hace desde la década de los 40, es lo que denunciaba entonces este opositor cubano, José Daniel Ferrer, quien ha estado en prisión. Denunciaba entonces las condiciones deplorables en las que estuvo encarcelado en los últimos meses, en los últimos años, y en esta oportunidad pues ha recibido una nueva citación por parte del gobierno y él sigue firme entonces en su lucha, asegurando que no se irá de Cuba y seguirá defendiendo entonces los derechos de todos los cubanos. El gobierno ha intentado entonces que él se retire del país, sin embargo dice que su activismo se basa en la defensa de los derechos humanos, asegurando que nunca ha cometido delito alguno. Agradecemos entonces este contacto y lamentablemente por temas de cortes de luz, el internet en Cuba no pudo continuar. Ahí estaba entonces José Daniel Ferrer.